Cuando el alma regresa, el vacío deja de ser un abismo y se convierte en un espacio fértil donde nace tu vida verdadera. ¿Has sentido alguna vez que, a pesar de tener lo que muchos considerarían suficiente, dentro de ti habita una especie de hueco que nada logra llenar? No importa cuántas metas alcances, cuántos afectos te rodeen o qué tan ocupada esté tu vida, siempre hay un instante, quizás en medio del silencio de la noche o en la pausa de una conversación, donde aparece una sensación incómoda, como si faltara algo que no sabes nombrar. No es la ausencia de compañía, ni tampoco la carencia de afecto. Es otra cosa, más profunda, más íntima, que se oculta detrás de la rutina y de los logros. Carl Jung reconoció este malestar como uno de los grandes síntomas de nuestra época. Él lo entendía no como una simple tristeza o descontento pasajero, sino como una señal de que el alma había quedado relegada, como si hubiera sido empujada a un rincón oscuro de nuestra vida. Ese vacío no surge porque otros no nos amen lo suficiente, sino porque hemos perdido el contacto con nuestro propio ser interior. Es un silencio interno que no se calma con aplausos, ni con promesas, ni con abrazos externos, porque lo que reclama no está afuera. En el fondo, Jung veía en este vacío una especie de grito silencioso, no un grito que lastima, sino uno que insiste, que llama desde adentro, recordándonos que hay una parte esencial de nosotros que no ha sido escuchada. El problema no es la falta de amor de los demás, sino la desconexión con esa raíz interior que nos da sentido. Y mientras sigamos buscando afuera lo que nace dentro, ese hueco se mantendrá abierto, pidiendo ser atendido. Jung hablaba de un centro más profundo que el ego, un núcleo que sostiene toda nuestra vida interior y que nos da dirección. Podríamos llamarlo nuestro sí mismo verdadero, esa parte que no depende de los papeles que jugamos en la sociedad ni de las expectativas que otros proyectan sobre nosotros. Es más grande que la imagen que tenemos de nosotros mismos y, sin embargo, suele quedar eclipsado por las exigencias de lo inmediato. Cuando perdemos el contacto con ese centro, algo esencial se rompe. Dejamos de sentirnos completos. La vida moderna ha hecho de esta desconexión casi una norma. Entre las pantallas, las prisas y la necesidad constante de mostrar una versión aceptable de nosotros, terminamos viviendo detrás de máscaras. Trabajamos, sonreímos, cumplimos, pero rara vez nos detenemos a preguntarnos si lo que hacemos responde a lo que somos en lo más íntimo. Es más fácil distraerse con lo externo que enfrentarse al silencio interior, porque en ese silencio a menudo nos espera la verdad que hemos estado evitando. Cuando ese lazo con el sí mismo verdadero se corta, la experiencia no tarda en hacerse sentir. La vida empieza a perder brillo. Las cosas que antes parecían importantes dejan de motivarnos. Aparece la apatía, la desgana, la falta de dirección. Se vive como si nada fuera suficiente, como si cada logro se desvaneciera apenas alcanzado. Es en ese momento cuando muchos confunden el vacío con fracaso personal, como si estuvieran defectuosos o incapaces de encontrar satisfacción. Pero Jung nos recuerda que no es así. Ese vacío, lejos de ser un castigo, es un mensaje. Es la voz del alma tocando a la puerta, pidiendo un espacio para manifestarse. No busca hundirnos en la desesperación, sino despertarnos del letargo de la superficialidad. Nos señala que lo que falta no es más trabajo, ni más afecto, ni más éxito, sino el reencuentro con lo que realmente somos. Y en esa búsqueda, por dolorosa que parezca, comienza el camino hacia una vida con sentido. Hay momentos en los que avanzamos por la vida como si alguien más llevara el volante. Nos despertamos, cumplimos con las tareas, interactuamos, pero todo se siente mecánico. Ese es el piloto automático del que hablaba Jung, una existencia desconectada de la chispa interior,
Y aunque desde afuera parezca normal, por dentro sentimos un eco constante, como si lo vivido no alcanzara a tocarnos del todo. Otra señal aparece cuando nada logra llenarnos por completo. Celebramos una meta, obtenemos reconocimiento, compartimos afecto, y aún así, al caer la noche, regresa la misma sensación, la de un vacío que no se disuelve. Esa diferencia entre logros externos y propósito interior es sutil, pero vital. El primero satisface momentáneamente, mientras el segundo enciende la vida entera. El alma suele disfrazar su ausencia de maneras muy comunes. Trabajamos sin pausa para evitar el silencio, buscamos relaciones que nos sostengan para no enfrentar la soledad, o consumimos sin medida con la esperanza de llenar un hueco que nada externo logra completar. Desde fuera parecen elecciones, pero en el fondo son intentos de calmar un llamado profundo. Jung solía decir que el alma no habla con palabras. Su lenguaje son los silencios, las pausas que incomodan, los vacíos que no se explican. Allí, en ese espacio que evitamos, está la pista más clara. No es un enemigo a vencer, sino un recordatorio de que hemos olvidado escuchar lo esencial, aquello que nos conecta con lo que verdaderamente somos. Cada vez que dormimos, una parte de nosotros trabaja en silencio. Los sueños no son simples imágenes confusas, ni un espectáculo sin sentido. Para Jung, eran mensajes del inconsciente, señales que brotan desde lo profundo para mostrarnos aquello que la mente consciente ignora. Escuchar un sueño es escuchar el alma misma. Prestar atención a ellos, escribirlos al despertar, explorarlos con curiosidad, no con prisa, abre una puerta a nuestro interior. En esas escenas oníricas se esconden símbolos que hablan de lo que necesitamos integrar, deseos reprimidos, heridas que buscan sanar, talentos que esperan ser reconocidos. Cuando dejamos de verlos como rarezas y empezamos a entenderlos como cartas personales, la conexión con nuestra esencia se fortalece. Pero no todo se revela mientras dormimos. La introspección consciente es un camino igual de valioso. Jung sabía que el ruido externo sofoca la voz interior, y por eso recomendaba crear espacios de silencio. Llevar un diario, escribir lo que sentimos sin censura, dejar que la mano se mueva sin pensar demasiado, puede convertirse en un espejo que muestra lo que no nos atrevemos a decir en voz alta. La escritura libre no es un ejercicio literario, sino un puente hacia lo que escondemos, y el silencio, lejos de ser vacío, se convierte en un territorio fértil donde empieza a emerger lo verdadero. Parte de esa verdad es incómoda. Está compuesta por aquello que rechazamos de nosotros mismos, lo que Jung llamó la sombra. Rechazamos la ira, la fragilidad, la envidia, pero también a veces nuestra fuerza o creatividad. Todo lo que negamos se acumula en esa región oscura del alma. Confrontarla no significa hundirse en ella, sino reconocer que también nos pertenece. Solo al aceptar nuestra sombra, nos acercamos a la totalidad. Es como si al encender una luz en ese cuarto oculto, descubriéramos que no era tan temible como pensábamos y que al integrarlo nos volvemos más completos. El camino hacia la esencia no se limita a la reflexión personal. El ser humano siempre ha buscado en símbolos y mitos una guía para comprenderse. Jung veía en ellos una sabiduría colectiva que conecta con lo más profundo del alma. Cuando contemplamos una obra de arte, un relato ancestral o incluso una imagen que nos conmueve, no estamos frente a un adorno, estamos ante un lenguaje del inconsciente. Los símbolos son llaves que abren lo que las palabras cotidianas no alcanzan. Permitir que nos hablen, que nos atraviesen, es otra forma de tender un puente hacia ese núcleo interior. Imaginemos entonces este proceso como un viaje. Cada sueño es una pista, cada página escrita un paso, cada sombra reconocida un obstáculo transformado en fuerza, cada símbolo contemplado una estrella que guía en la oscuridad.
Reconectar con la esencia no es tarea rápida ni cómoda, pero es profundamente liberadora. El alma no exige perfección, exige autenticidad. Y cada una de estas prácticas nos devuelve poco a poco al centro que perdimos, al lugar desde donde la vida deja de sentirse vacía y empieza a tener sentido real. Jung entendía que el vacío que sentimos no se llena con lo que solemos buscar desesperadamente afuera. El dinero, el reconocimiento, las relaciones o los logros sociales pueden dar satisfacción por un tiempo, pero nunca son suficientes para silenciar la sensación de que algo falta. La raíz del malestar, decía él, está en la separación con nuestra totalidad interior. Y el camino para sanar esa fractura es lo que llamó individuación. No se trata de alcanzar una meta, ni de lograr una especie de perfección inalcanzable. Es un proceso vital, una forma de volvernos íntegros, de reunir las partes de nosotros que han quedado dispersas. La individuación no es rápida ni fácil. Es como atravesar un bosque denso, donde cada paso implica enfrentar sombras, reconocer luces y descubrir zonas desconocidas de uno mismo. Pero, a diferencia de los atajos que prometen plenitud inmediata, este camino devuelve sentido duradero. Porque no consiste en acumular cosas externas, sino en despertar lo que siempre estuvo dentro. Jung lo explicaba como un viaje hacia el centro, hacia ese núcleo profundo del ser que nos da unidad. Cada fragmento de nuestra personalidad que aceptamos e integramos se convierte en un ladrillo que reconstruye la casa interior. Y solo en esa casa podemos sentirnos verdaderamente en paz. En este proceso, la brújula que nos orienta no es la aprobación de los demás, sino lo que Jung llamaba el sí mismo, ese centro más amplio que el ego. Cuando dejamos de vivir para agradar y empezamos a escuchar lo que realmente somos, algo cambia de raíz. La autenticidad ya no es un ideal abstracto, sino una consecuencia natural de estar en contacto con ese centro. Y en la medida en que caminamos hacia ahí, la vida deja de sentirse como una lista interminable de obligaciones y se convierte en un despliegue genuino de lo que llevamos dentro. No vivimos para encajar, vivimos para realizar lo que hemos venido a ser. Ese cambio también transforma nuestra forma de amar. Con frecuencia confundimos la necesidad de afecto con la conexión con el alma. Buscamos en lo romántico o en lo afectivo un alivio para el vacío, pero si no hemos cultivado antes ese amor profundo hacia lo que somos en esencia, todo vínculo externo se sentirá incompleto. No porque los demás no nos den lo suficiente, sino porque nada externo puede sustituir la relación con nuestra propia alma. El amor romántico puede ser hermoso y necesario, pero sin el amor al alma se convierte en dependencia, en un intento de que otro lleve la carga de lo que nosotros mismos hemos descuidado. Jung advertía que este error era común. Proyectamos en los demás lo que no hemos reconocido en nosotros. Así esperamos que una pareja nos dé sentido, que el éxito nos dé identidad o que la admiración nos dé valor. Pero esa carga es demasiado pesada para cualquier cosa o persona. El sentido real surge cuando regresamos a nosotros mismos y nos reencontramos con el núcleo interior. Solo entonces el amor externo puede fluir sin convertirse en un refugio desesperado. Solo entonces las relaciones dejan de ser un remedio para la soledad y se transforman en encuentros entre dos almas que ya se han reconciliado consigo mismas. Llenar el vacío, entonces, no significa llenarlo de objetos, de metas o de personas, sino de presencia interior. La individuación nos enseña que el sentido no está perdido, está esperando ser descubierto en lo más íntimo. Cada vez que integramos una parte nuestra, una herida, un recuerdo, una capacidad, un miedo, nos acercamos un poco más a esa totalidad. Y al hacerlo, la vida se ordena de otra manera. Ya no gira en torno a lo que falta, sino a lo que se despliega.
La belleza de este proceso es que nunca termina. No hay un punto final donde podamos decir, ya llegué. La individuación es dinámica, un constante movimiento de integración, y aunque a veces pueda sentirse como un camino solitario, en realidad es la aventura más profundamente humana. Porque solo cuando nos atrevemos a recorrerlo, podemos mirar al vacío de frente y descubrir que no era un abismo, sino una invitación a volver a casa, a dejar de correr tras lo externo y a habitar de nuevo nuestra alma. Al final, el mensaje de Jung es claro. El vacío que sentimos no se resuelve con más amor de los demás, sino con el amor al alma que hemos olvidado. Cuando ese amor regresa, cuando nos atrevemos a reconocernos, el vacío se transforma en plenitud. No una plenitud ruidosa ni efímera, sino una calma profunda, una claridad que acompaña cada paso. Y desde ahí, cualquier amor externo, cualquier logro, cualquier experiencia, adquiere un brillo distinto. Porque ya no intentamos llenar un hueco, vivimos desde lo que somos. Cuando Jung hablaba del alma, no lo hacía en un sentido abstracto ni lejano. Para él, esa dimensión interior tenía que encontrar expresión en la vida concreta de cada persona. No bastaba con comprenderla intelectualmente. Había que darle cuerpo, voz, movimiento. El alma pide manifestarse, y cuando se le niega esa salida, el vacío se intensifica. En cambio, cuando encuentra una vía para desplegarse, lo que antes parecía un hueco se convierte en un manantial. Es ahí donde la creatividad, la espiritualidad y el servicio aparecen como caminos privilegiados. La creatividad, en este sentido, no se limita a los artistas. Todos, sin excepción, tenemos la capacidad de dar forma a lo invisible a través de lo que hacemos. Puede ser una pintura, un poema, una melodía, pero también una conversación sincera, una comida preparada con cuidado o un proyecto llevado adelante con pasión. La creatividad no es producir belleza para los demás, sino permitir que lo interno encuentre salida. Jung veía en el acto creativo un diálogo con el inconsciente, una manera de traer a la superficie lo que dormía en lo profundo. Cuando dejamos que esa energía fluya, descubrimos que el vacío no era carencia, sino un espacio esperando ser llenado con lo que somos en esencia. La espiritualidad también cumple un papel vital en esta expresión, y aquí no se trata de dogmas ni de rituales impuestos, sino de ese impulso natural de conectar con algo más grande que nosotros. Puede ser a través de la naturaleza, de la meditación, de la oración, o simplemente de momentos de contemplación en los que sentimos que la vida tiene un sentido más amplio que lo inmediato. La espiritualidad, entendida de esta forma, abre un canal entre el alma y el mundo, recordándonos que no estamos aislados, sino vinculados a un tejido mayor. En esa conexión, lo que parecía vacío se resignifica como parte de una totalidad viva. El servicio es otra manera de dar forma al alma. Cuando ponemos nuestras capacidades al servicio de otros, no desde la obligación, sino desde la autenticidad, experimentamos una plenitud distinta. El alma se fortalece cuando lo que hemos descubierto dentro de nosotros se convierte en algo que nutre a los demás. Jung intuía que el proceso de individuación no era un camino egoísta, sino una transformación que inevitablemente termina beneficiando al mundo. Cuando alguien se reconcilia con su esencia y la expresa, su sola presencia se vuelve sanadora para quienes lo rodean. En este punto, es importante recordar que la expresión auténtica no sigue un molde fijo. No hay una única manera de manifestar el alma. Para algunos será a través del arte, para otros en el cuidado de una familia, para otros en el trabajo comunitario, para otros en la búsqueda espiritual silenciosa. Lo esencial es que cada uno encuentre la forma que le es propia, aquella en la que lo interno y lo externo se alinean,
Cuando eso sucede, la vida adquiere un ritmo distinto. Ya no sentimos que vamos arrastrándonos hacia un destino impuesto, sino que caminamos en sintonía con lo que realmente somos. Este impulso de expresión no es exclusivo de unos pocos privilegiados, es un testimonio universal. Todos cargamos dentro una chispa única que busca desplegarse en el mundo. Negarla es condenarse al vacío, darle espacio es abrirse a la plenitud. Esa chispa puede parecer pequeña, insignificante frente al ruido del mundo, pero es precisamente lo que le da sentido a nuestra existencia. Jung lo sabía. Cada alma lleva un potencial irrepetible y la vida verdadera comienza cuando nos atrevemos a vivir desde ese lugar. Así, la expresión auténtica del alma se convierte en la respuesta más profunda al vacío. Porque el vacío no pide ser llenado con cosas externas, sino con nuestra propia presencia. La creatividad nos recuerda que podemos dar forma a lo invisible. La espiritualidad nos conecta con lo eterno, el servicio nos une con los demás, y entre estos tres caminos, cada uno va encontrando su manera de habitar plenamente la vida. Al final, lo que llamamos plenitud no es otra cosa que la fidelidad a lo que llevamos dentro. El alma no pide perfección, pide ser reconocida y manifestada. Cuando lo hacemos, todo cambia. El vacío deja de ser un enemigo y se convierte en un espacio fértil desde donde florece lo que somos en lo más hondo. Y entonces, cada acto cotidiano, por sencillo que parezca, se transforma en una forma de decir: aquí estoy, esta es mi chispa, y vine a compartirla con el mundo. Hay una verdad difícil de aceptar cuando atravesamos el vacío. En el momento más oscuro, cuando sentimos que no hay respuestas, lo último que pensamos es que ese vacío pueda estar intentando ayudarnos. Lo percibimos como un enemigo que roba sentido a todo, que nos arrastra a la apatía y nos hace dudar de nuestro valor. Sin embargo, Jung nos invita a mirarlo con otros ojos. Para él, lo que llamamos vacío no es una condena, sino un maestro disfrazado. Su silencio, su incomodidad, su insistencia, tienen una sola finalidad: recordarnos que hemos olvidado nuestra alma. Cuando logramos dar ese giro de mirada, todo cambia. En lugar de preguntarnos cómo escapar del vacío, comenzamos a preguntarnos qué nos quiere mostrar. El vacío deja de ser una señal de fracaso y se convierte en una oportunidad de transformación. Cada vez que lo sentimos, podemos reconocer que se trata de un llamado, el alma reclamando un espacio en una vida que quizá hemos llenado de ruido, de máscaras y de compromisos que no nacen de lo verdadero. Y aunque duele, aunque incomoda, ese dolor es también el inicio de un renacimiento. Aceptar que el vacío tiene un propósito no significa resignarse a él. Al contrario, significa utilizarlo como punto de partida. Reconocerlo es el primer paso, porque solo cuando admitimos lo que sentimos, podemos empezar a escuchar su mensaje. Negarlo o taparlo solo lo profundiza. Escucharlo, en cambio, nos lleva a abrir caminos que de otra manera jamás hubiéramos transitado. Muchos de los momentos de mayor crecimiento en la vida surgen precisamente después de haber tocado ese fondo interior donde todo parecía perdido. Jung veía en este proceso el germen de la individuación, el alma guiándonos hacia nuestra totalidad. Ese camino no es sencillo ni inmediato, requiere paciencia, humildad y valentía. Paciencia para permitir que lo interior se revele poco a poco. Humildad para aceptar que no tenemos todas las respuestas. Y valentía para enfrentar las partes de nosotros que temíamos mirar. Pero lo que descubrimos al otro lado compensa cada esfuerzo, porque el vacío que antes dolía se transforma en espacio fértil, en terreno donde puede germinar lo auténtico. Lo que parecía un abismo se convierte en el lugar exacto donde empieza a crecer una vida con sentido. El alma, cuando regresa, no lo hace con estruendo,
No llena el vacío de golpe ni nos ofrece fórmulas mágicas. Su regreso se siente en detalles pequeños, en una claridad inesperada al despertar, en una emoción que nos atraviesa frente a una canción o un paisaje, en una certeza interior de que lo que estamos haciendo resuena con lo que somos. Son señales sutiles, pero profundas, y poco a poco esos destellos construyen un nuevo modo de vivir, donde ya no necesitamos huir de nosotros mismos. Quizá lo más esperanzador del mensaje de Jung es que no importa cuánto tiempo hayamos estado desconectados, el alma nunca desaparece. Puede replegarse, puede esperar en silencio, pero nunca se extingue. Siempre está lista para regresar cuando le abrimos la puerta. Y el vacío, lejos de ser una maldición, es la forma en que nos recuerda que aún hay una chispa esperando expresarse. Nadie está verdaderamente perdido mientras conserve la capacidad de escuchar ese llamado. Así, lo que al principio sentimos como un peso insoportable se convierte en el inicio de un viaje distinto. Un viaje hacia la autenticidad, hacia la plenitud, que no depende de lo externo, sino de lo que descubrimos dentro. Y entonces entendemos que no era falta de amor lo que nos dolía, sino falta de alma. Cuando recuperamos esa conexión, incluso el amor de los demás se vive de otra manera, no como un parche, sino como un encuentro entre dos seres completos. Por eso, si hoy sientes un vacío, no lo rechaces. Acércate a él con respeto, míralo como se mira a un maestro que habla en un lenguaje extraño, pero lleno de sabiduría. Permite que te muestre lo que olvidaste, lo que necesitas recuperar, lo que tu ser interior aún guarda. No lo vivas como un final, sino como un comienzo. Porque al final, el vacío no es un abismo que busca tragarte, es un espacio fértil que aguarda tu presencia. Es la tierra oscura donde puede brotar la semilla de tu vida verdadera, y cuando el alma regresa, cuando decides darle lugar y dejar que se exprese, ese vacío se transforma, ya no duele como antes, ya no asusta como antes. Se convierte en un recordatorio constante de que tu plenitud no depende de lo que el mundo te dé, sino de lo que te atreves a ser. Cuando el alma regresa, el vacío deja de ser un abismo y se convierte en un espacio fértil donde nace tu vida verdadera.